Amén, gloria a Dios. Gracias, André. Iglesia de Naples, es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Muy contentos, mi familia y yo quedamos muy felices cuando supimos que íbamos a tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Reciban un caluroso abrazo de parte de la familia de allá de Doral. Ellos nos dijeron, díganles que los amamos mucho, que les mandamos un abrazo, que los queremos mucho, los amamos. Reciban ese abrazo de parte de la familia, de la iglesia de allá de Doral. Iglesia, y como aquí Naples es como nuestra segunda casa. Nosotros nos sentimos aquí en casa, amamos las familias, amamos este lugar. Y como les decía, es un privilegio estar acá. Y más que todo, compartiendo la palabra del Señor. Yo quería compartir con ustedes una palabra que el Señor me entregó hace un tiempo atrás. Y el título del mensaje es Una perspectiva eterna. Y el versículo base está en Salmos 90, 12, que dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Vamos a repetir juntos esto. Dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Iglesia, este versículo se encuentra en un contexto de una oración, de una intercesión. ¿De quién? Del gran líder Moisés. Moisés, como sabemos, como nos enseña la palabra, aquel hombre que Dios llamó, capacitó, envió para llevar el pueblo elegido de Dios a la tierra prometida. Moisés fue aquel que fue usado por Dios para llevar al pueblo de Egipto a la tierra que emana leche y miel. Pero para eso pasaron muchas cosas, nosotros sabemos. El viaje no fue fácil, fue un lugar de tratamiento para el pueblo de Dios allí en el desierto. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Se suponía que ese viaje iba a ser corto, sin problemas, pero ahí se empezó a manifestar el corazón de aquel pueblo. Se empezó a manifestar, como dice la Biblia, la dura cerviz de aquel pueblo terco, aquel pueblo que no se doblegaba, que no se sometía, aquel pueblo obstinado. Y Dios empieza a tratar ellos. Y eso revela, Moisés comenzó a ver de que el problema por el cual ellos no entraban en la tierra prometida, por el cual ellos se quedaron ahí dando vuelta por 40 años, no era un problema de circunstancias. Muchas circunstancias se levantaron ahí, mucho tratamiento, pero eso no era el punto. El problema era un problema de corazón. Problema de lo que había adentro del corazón de ese pueblo. Y hay varios versículos que nos hablan de eso. Vamos a leer unos cuantos, un par de versículos. Porque Dios, ¿qué fue lo que pasó ahí, iglesia? Piensen bien. Una generación entera quedó postrada en el desierto. Una generación entera. Dios determinó, estos acá no van a entrar en la tierra prometida. Yo voy a trabajar con este grupo aquí, con la generación más nueva, y estos son los que yo voy a introducir en esa tierra prometida. Algo uno puede decir drástico, fuerte, pero Dios lo determinó así. Dios no permitió que ellos entraran en la tierra prometida. Y uno puede pensar, porque a veces cuando uno enfrenta adversidades, uno dice siempre, el diablo está aquí, no me deja entrar aquí, no me deja que yo haga esto.
Pero iglesia, sí, el diablo muchas veces lo hace, pero en este caso Dios determinó que ese pueblo iba a quedar postrado en el desierto. Fue la determinación de Dios. Veamos aquí lo que dice Números 32 del 11 al 12. Dice así: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, ¿quién determinó eso? Dios. Dios lo determinó. Y uno se puede preguntar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso aconteció miles de años atrás con aquel pueblo terco, idólatra, que nunca entendieron. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo? ¿Qué tiene que ver? ¿Será que es relevante para nosotros? Mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, del 6 al 11. Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, esa palabra tiene que ver ¿con quién, iglesia? Con nosotros. Esas cosas sí pasaron miles de años atrás, pero como yo les decía, es un problema de corazón. Y esas cosas que la palabra enumera aquí están en nuestros corazones. Miren lo que habla aquí la palabra: idolatría, codicia, fornicación, tentar a Dios, murmuración. Eso es lo que el Señor quiere arrancar de nuestro corazón, del mío y de aquí de la iglesia. Eso es lo que Él quiere hacer, porque Dios está interesado en corazones, en cambiar corazones, no tanto en cambiar nuestras circunstancias, pero en cambiar cada corazón. Esa es la misión de Dios, hacernos parecidos a su Hijo Jesús. Entonces, ese era el contexto de esa oración que Moisés se levanta como intercesor. Nosotros sabemos, Moisés intercedió muchas veces por el pueblo. En alguna ocasión él le decía a Dios: Dios, si tú no vas con nosotros, no nos hagas ir. Tú tienes que ir con nosotros. Y él intercedía por aquel pueblo, porque el pueblo decía: vamos a seguir a Dios, ahora sí, gloria a Dios, aleluya. Pasaba un tiempito, se iban en pos de otros dioses. Después Dios venía con un tratamiento, los perdonaba, le decía: ok, ahora van a ir aquí, van a hacer esto y esto. Y el pueblo de Dios decía: sí, gloria a Dios, vamos. Y después el pueblo, de nuevo. ¿Y qué pasaba en ese transcurso? Dios manifestando su ira, su enojo contra ese Dios, contra él. ¿Qué pasaba? Imagínense aquel líder, aquel pastor, guiando al pueblo, y de repente se abre la tierra, miles son tragados. Qué cosa fuerte para presenciar. Eran familias, personas que él miraba, que convivía con ellas. De repente andaban por el desierto, se levantaban serpientes y mordían a la gente y empezaban a caer
postrados uno por uno. Y aquel líder, aquel pastor decía, pero ¿qué está pasando aquí? Estoy perdiendo el rebaño. ¿Será que es responsabilidad mía? Tantas cosas podían pasar por la mente de aquel pastor, de aquel líder. Entonces él se levanta con una oración, bueno, de muchas que hizo él, pero hay una que quedó registrada para nosotros, que nosotros podemos leer, estudiar, aprender de la oración y la intercesión que ese líder levantó por el pueblo de Israel. Y esa oración está registrada en Salmos 90. Y yo les voy a leer, dice así: Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Haces que la gente vuelva al polvo con solo decir: vuelvan al polvo, ustedes mortales. Para ti, 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Arrasas a las personas como si fueran... Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. Nos marchitamos bajo tu enojo. Tu furia nos abruma. Despliegas nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Vivimos la vida bajo tu ira y terminamos nuestros años con un gemido. 70 son los años que nos conceden. Algunos incluso llegan a 80. Pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente como el temor que mereces. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Esta fue la oración de Moisés, iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, expuestos a la luz de tu palabra. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de que vengas a iluminar nuestras vidas. Vengas a hablar a cada corazón, empezando con el mío. En el nombre de Jesús, ven a revelarnos, que tu palabra pueda saltar de esas letras y venir a tocar nuestro espíritu y a traernos vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Iglesia, con esta oración tenemos muchas cosas que podemos aprender, que Moisés entendió. Primeramente necesitamos entender la grandeza y la majestad de Dios. Moisés sabía bien ante quién él estaba intercediendo. Moisés entendía quién era aquel que cuando él le preguntó:
¿qué voy a decir yo? ¿Cuál es tu nombre? Y que él dijo, yo soy. Moisés entendía quién era yo soy. Moisés entendía que era un Dios imponente, todopoderoso, majestuoso, santo. Él entendía quién era Dios. Él entendía que los seres humanos ante Dios no somos nada. En la oración él dice, con un soplo haces que desaparezcamos. Somos como un suspiro. Ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Un Dios imponente, poderoso, pero un Dios que te ama. Un Dios que me ama. Un Dios que da acceso. Un Dios que, aunque Él es santo, y la palabra dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad, sí, pero gloria a Dios a nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo un nuevo y vivo camino para que podamos entrar a su presencia. Es a través de Jesús. Si no es por Jesús, yo no tengo acceso a ese Dios. Pero iglesia, el velo se rasgó y nosotros tenemos acceso al lugar santo. Mientras yo estaba ahí y Andrés estaba ahí ministrando, yo escuché la voz de Dios que me decía, dile a la iglesia de Naples, recuérdales que el velo se rasgó, que entren a mi presencia. Yo los estoy esperando. No se queden afuera, entren a clamar por sus hijos, por su familia, por su hogar, por sus matrimonios, por su ciudad. No tengan miedo, entren. El velo se rasgó, sabiendo que tenemos acceso a través de Jesús. Eso de que Dios, la naturaleza de Dios, David lo entendió muy bien. Mire lo que dice Salmos 8, 3 al 4. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que ellos te ocupes. David lo entendía bien. ¿Quién soy yo?, decía él. ¿Quién soy yo para que Dios escuche de mí? Para que Él se ocupe de mí, para que Él incline su oído hacia mí. Job lo entendió también. Job del 7 al 17, 18 dice así: ¿qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses tanto en nosotros. Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Y en Salmo 139, 16 dice así: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Ese es el Dios que debemos saber ante quién estamos. Nosotros tenemos la responsabilidad de indagar en las Escrituras, porque son las Escrituras que revelan a ese Dios. Conocerlo, saber sus atributos, saber cómo es Él, su naturaleza, su amor, su benignidad, su misericordia, su santidad, están reveladas para nosotros en las Escrituras. Debemos profundizar en ellas para recibir esa revelación. Segunda cosa, iglesia, clamemos por un cambio de perspectiva. Como yo les dije antes, Moisés entendió. El problema aquí, el problema no es el problema, como se dice. El problema estaba aquí y continúa estando aquí. Entonces él clama por un cambio de perspectiva.
En el Salmos que leímos, Salmos en el versículo 12, dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Hay otras versiones que dice: enséñanos a contar nuestros días. Y ahí no está diciendo que Dios nos revele cuánto es que vamos a vivir. ¿Será que Dios me va a llamar cuando tenga X cantidad de años? 80, 90, antes, después. No es eso lo que la palabra nos está exhortando a pedir. Eso está en las manos de Dios. Como leímos antes, eso ya está escrito. Cada uno de nuestros días ya está escrito. Y nosotros no debemos andar indagando, preocupados en eso, porque esas preocupaciones son las que nos llevan a malos caminos. Ahí es cuando nos vamos a indagar a otros lugares, que me digan qué va a pasar conmigo, que me digan cuánto voy a vivir, que me digan el futuro. No, mi confianza tiene que estar en Dios, sabiendo, creyendo que mis años están escritos en su libro y que Él cuida de mí, que Él tiene propósitos para mi vida, que Él sabe el propósito que yo voy a cumplir en esta vida. Eso yo debo de descansar en el amor y la misericordia de Dios. Entonces, iglesia, lo que quiero resaltar es que Moisés no ora para que las situaciones desaparezcan. Él no ora diciendo: Señor, por favor, no dejes que ellos sean picados por serpientes. No, Señor, no permitas que ellos, no sé, que el calor del desierto los abrume. No, Señor, no hagas. No, Moisés no pide por nada de esas cosas. Moisés dice: Señor, y él se incluye. Eso es algo más que me impacta también. Él se incluye y él dice: Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Un cambio de mentalidad. Eso es lo que Moisés clama. Un cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar lo que nos enfoca, aquello en lo que gastamos nuestro tiempo, aquello que hace que tomemos decisiones. Eso es lo que Moisés pide, que ellos sepan que la vida es breve y que estamos aquí, cual sea el tiempo que Dios nos da, sea para la gloria y honra de Él. Que pensemos en las cosas de arriba. Hay muchos versículos que nos exhortan a eso. Sí, vivir con nuestros pies bien puestos en la tierra, pero con nuestras mentes allá arriba, para lo que está preparado para nosotros. Ahí tiene que estar nuestro enfoque. Y Moisés recibió la revelación del Señor. ¿Qué pasa cuando yo estoy enfocado en el aquí y el ahora? Yo soy fácilmente manipulado por el sistema de este mundo. Aquí todo tiene que ser para ayer. Yo tengo que hacer todo, experimentar todo. Porque ¿sabe qué, iglesia? El mundo también entiende que la vida es breve. Hay muchos allá afuera, sin Dios, que ellos saben, la vida se va rápido. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque ellos dicen: como la vida es breve, ¿qué vamos a hacer? Disfrutémosla. Vivamos la vida loca. No me voy a privar de nada. Voy a experimentar todo hoy, porque mañana no sé si voy a poder. Esa es la mentalidad del mundo. Pero nosotros, con esa verdad en nuestros corazones de que la vida es breve, nosotros vamos a enfocarnos en lo eterno. Porque esto aquí es pasajero. Esto de aquí va a pasar, va a desaparecer. Y lo que va a permanecer es la palabra de Dios y aquel que permanece en ella. Amén, iglesia. Y entendamos que muchas veces nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Aquí Moisés sabía
por lo que había que pedir. Muchas veces pedimos, no, cambia el corazón de ese mi jefe. No, Señor, que me aumenten el sueldo. No, Señor, que quítame a ese compañero de trabajo que me hace la vida a cuadritos. Pedimos por las circunstancias, es nuestra naturaleza, pero nosotros debemos cambiar esa oración y decir, Señor, trata conmigo primero, cambia mi corazón, abre mis ojos, hazme ver las cosas bajo otra perspectiva, ver las cosas a través de tu lente. Esa tiene que ser nuestra oración primeramente. Como les decía, Moisés no clama por un cambio de circunstancias o cambios externos. Moisés clama por un cambio de mentalidad, por metanoia, un cambio de perspectiva, un cambio que va de adentro hacia afuera. Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar y vivir la vida con una perspectiva eterna. Porque este poderoso, imponente, majestuoso, santo y justo Dios, Él tiene promesas. ¿Sabe? Ese pueblo tenía la promesa de la tierra prometida. Pero todos ustedes aquí y yo continuamos teniendo promesas. Y nosotros no vamos a perder esas promesas cuando nosotros conseguimos hacer ese cambio de mentalidad. ¿Y cuál es esa promesa? Hay muchas promesas en la Biblia para nosotros, para el pueblo de Dios. Pero a la que yo llamaría la promesa está revelada aquí en Primera de Juan 2:25. Dice así: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Una vida eterna en la presencia del Padre. Esa es la promesa para ti, iglesia. Eso es lo que nos debe mover. Ese tiene que ser mi anhelo. Lo que yo busco, estar en la presencia del Padre para siempre. Y eso es determinado ahora, aquí, hoy. Al momento que yo entiendo y comienzo a vivir mi vida con una perspectiva eterna, todo cambia, todo cambia. Mis decisiones, mis prioridades, la forma que yo enfrento las tribulaciones y la forma que yo uso mi tiempo cambia. Todo eso cambia con ese cambio de mentalidad. Por eso nuestro clamor siempre tiene que ser: Señor, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a entender que la vida es breve. Yo os he contado anteriormente que cuando yo estaba meditando en esta palabra, ese cambio, porque tenemos que hacer un clic aquí en nuestra mente. Yo me acordé de un comercial cuando yo vivía en mi tierra, Nicaragua. Había como, yo creo que aquí, creo que hay muchos cubanos aquí, ¿verdad? Hay algunos, ¿no? Uno que otro, ¿verdad? Creo que los cubanos van a saber de lo que yo estoy hablando, porque ¿se acuerdan de los famosos apagones? Se quedaba todo sin energía, todo oscuro en cualquier momento del día. Allá también era así. Y el gobierno buscaba cómo buscar formas de ahorrar energía. Y la forma más práctica era quitarla. Pero entonces había un comercial, bien sencillito el comercial. Aparecía una señora en su casa y estaba el switch así, y la señora se acercaba y le hacía clic. Y aparecía el eslogan en la televisión: haga clic por Nicaragua, ahorre energía. Ese era el comercial. Pero ¿qué fue lo que me trajo a mí eso a la memoria? Nosotros necesitamos hacer ese clic por la eternidad. Eso es lo que yo necesito buscar, ese switch aquí en mi mente y hacer clic
No te enfoques más, Mauricio, en lo que está aquí, en lo que tú ves, en lo que pasa, en lo que es efímero. No, pon tu mente en lo eterno. Ese es el clic que yo debo buscar, que todos debemos buscar. Otro punto, iglesia. Esa nueva mentalidad es parte del nuevo nacimiento. Eso nos es dado a nosotros. Ese deseo, porque ¿se acuerdan lo que dice en Eclesiastés? Dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Todo ser humano tiene ese espacio que solo Dios puede llenar. Solo que ni todos logran entender que es Él el que lo llena y buscan de muchas maneras. Pero gloria a Dios que Él abrió nuestros ojos, que Él se reveló a nosotros y nosotros sabemos que Él es la fuente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor? Cuando nacemos de nuevo, Él nos da esa capacidad de enfocarnos en lo eterno. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 23 al 25. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde yo voy a poder hacer ese cambio de mentalidad? A través de la palabra de Dios. Así como se nos exhorta en Romanos, ustedes tienen que renovar su mente y no amoldarse al mundo actual. Es a través de la palabra que nosotros vamos a conseguir ese cambio, ese clic. Lo va a hacer a través de estar nosotros sumergidos en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a revelar a cada uno cuáles son esas áreas que muchas veces nos están haciendo que nosotros andemos dando vueltas como en un desierto. Esas áreas Dios las revela ahí y nos da las llaves para poder salir, avanzar y entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes creen en eso, iglesia? Amén. Nosotros fuimos llamados por Dios a una esperanza viva, así que no vivamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Dios. Otro punto, la nueva perspectiva me ayuda a sobrepasar las dificultades. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Pastor, ¿por qué no pasó Pablo? Pasó por todo, pero sin embargo Pablo era aquel que decía: vean, a que nosotros estemos atribulados, no vamos a estar angustiados. Aunque estemos derribados, no vamos a estar destruidos. ¿Qué hacía a Pablo pensar de esa manera? ¿Qué él entendía? ¿Por qué él hacía así? Mire lo que él escribió en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué pasa, iglesia? Muchas veces no nos sentimos en la tribulación como que todo se va a acabar. Y es nuestra naturaleza.
nos entristecemos, pasamos por cosas duras que nos causan dolor, angustia, y sentimos, como dice la palabra, que nuestro hombre exterior se va desvaneciendo, desgastando. Todas esas cosas nos desgastan. Pero con una mente renovada, aunque eso continúe pasando, el hombre interior se va renovando, va recobrando fuerzas, va creciendo, se va llenando de la presencia de Dios. Y allí es donde yo empiezo a ver que esas tribulaciones, por la gracia de Dios, yo comienzo a decir, esas tribulaciones son pasajeras, son breves y no se comparan a la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Ese es el cambio de mentalidad que nosotros necesitamos. Porque ¿qué pasa? Yo ya me sentí, yo no sé ustedes, muchas veces las tribulaciones ejercen en nosotros tanta presión por todos lados que uno no sabe qué hacer. ¿De dónde va a venir el socorro? ¿De dónde va a venir la ayuda? Pero con ese cambio de mentalidad, aquí dice la palabra que hay un cambio, que en vez de todas esas circunstancias comenzar a ejercer presión en mí, yo empiezo a sentir un peso de gloria. ¿Qué es ese peso de gloria? Ese peso de gloria es la presencia de Dios. Y esa es la presión que nosotros debemos buscar. Ese es el peso que nosotros debemos buscar, anhelar. Ese peso de gloria. Ese peso de gloria ante la circunstancia, aquella que me va a llenar de fe, de fuerza. Aquella que me va a permitir no solo animarme, pero dar ánimo a los otros. Porque muchas veces el hermano está ahí, atribulado, triste, está postrado, y ahí es donde Dios me da palabra de sabiduría, palabra de ánimo, no solo para animarme a mí, mas para levantar al hermano. Pero eso es cuando nos exponemos al peso de gloria de la presencia de Dios. Por eso, como yo les decía antes, entremos porque el velo fue rasgado. Entremos a la presencia de Dios, llenémonos de su presencia, llenémonos de su palabra. Eso es lo que va a renovar nuestras mentes y nos va a ver las tribulaciones como cosas breves y pasajeras. Esta palabra Dios me la entregó a mí en un momento que yo estaba muy triste por circunstancias que estaban pasando en mi vida. Y yo decía, Señor, ¿qué yo hago aquí? Cosas que incluían no solo lo que yo estaba pasando, pero lo que estaba pasando mi familia en caso de una enfermedad. Yo decía, ¿cómo yo hago para levantarme? Y no solo levantarme, más poder levantar a mis seres queridos también. Y yo meditando en eso, empezó ese versículo a venir a mi mente. Ustedes tienen que aprender a contar sus días, porque cuando yo empiezo a enfocarme en lo que Dios tiene para nosotros, en que vamos a estar un día con Él, en que ahí eso me lleva a pensar, esto aquí realmente va a pasar, Señor, va a pasar, y vamos a estar contigo un día, vamos a estar gozando, vamos a estar nosotros llenos de tu presencia, donde no hay más lloro, no hay más sufrimiento. Vamos a verte de cara a cara, vamos a conocerte tal y como tú eres. Yo necesitaba ministrar mi alma con esas verdades que Dios tiene para mí y para todos ustedes. Y Dios me dio fuerza en esa ocasión para levantarme, para llenarme de fe, y no solo levantarme, pero para levantar a los que estaban cerca de mí. Ese debe ser nuestro clamor. Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que podamos actuar con sabiduría. Otra cosa, iglesia,
tenemos que actuar con urgencia. El tiempo que tenemos es breve. Se va así, volando. El tiempo tiene dos características fundamentales, si se ponen a pensar. Y es que el tiempo que ya pasó, no lo podemos recuperar. Pasó. Y otra cosa es que el tiempo futuro nadie lo tiene garantizado. Nadie tiene garantía del tiempo futuro. Entonces, lo que perdimos no lo recuperamos y no tenemos garantía de el futuro. Entonces, ¿qué nos queda? El hoy, el presente. Hoy es momento de actuar. Hoy es momento de renovar nuestra mente. Hoy es el día de hacer ese clic por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, saber que el tiempo es breve, eso debe crear en mí un sentido de urgencia y diligencia con las cosas del reino de Dios. Porque el tiempo es hoy. El Señor Jesús viene pronto. Él está volviendo. ¿Se acuerdan de eso, iglesia? Eso no se nos puede olvidar. Jesús está volviendo. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor lo está manifestando. Él está cerca, cada día más cerca. Entonces eso debe crear urgencia en mi corazón. El Señor Jesús nos dio una lección tremenda en cuanto al tiempo. Mire lo que dice en Juan 9 del 4 al 5. Jesús dijo así: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Palabras de nuestro Señor Jesús. Y si nosotros vamos a ver las Escrituras, Juan capítulo 9, ahí pasaron muchas cosas. Es cuando el Señor Jesús cura a un ciego de nacimiento. Ustedes conocen la historia, yo sé que muchos de ustedes la deben conocer. ¿Qué pasa? Empieza eso con una pregunta: Señor, ¿quién pecó? ¿Fueron sus padres? ¿Fue él? ¿Quién fue el responsable de que él esté ciego? Y Jesús les responde, como nosotros ya sabemos: no fueron ni sus padres, no fue ni él. Eso pasó para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Pero luego, enseguida de esas palabras, Jesús manifiesta esto. Dice: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y yo, mientras meditaba en esto, yo me preguntaba: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver quién es el responsable de la ceguera de este hombre con que debemos tener prisa? Que sea, ¿cómo? Aquí las cosas, 1 más 1 no me daba 2 a mí. No lo entendía. Y sabemos que después de eso se desencadenan una serie de cosas. Allá aparecen los fariseos haciendo preguntas: ¿quién sanó a este hombre? ¿Cómo lo sanó? ¿Cuándo fue? Fue sábado. No, ¿qué día fue? ¿Qué pasó? Lo llaman a interrogarlo, y ¿qué es lo que este hombre responde? Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Y este era el punto que el Señor Jesús estaba haciendo. Él nos estaba diciendo: ustedes están desenfocados. Ustedes no están entendiendo. El punto aquí es que hay un hombre que está ciego. Él necesita ver. Ese es el punto. Y por eso yo lo voy a sanar. Porque él necesita ver. Pero ellos estaban haciendo un sinnúmero de preguntas del por qué y para qué y quién y cómo y cuándo. El enfoque del Señor Jesús era: hay una generación
que está ciega, que está cayendo postrada en el desierto actualmente. Y nosotros perdemos el tiempo con tonterías, con pequeñeces, con cosas vanas. Y el pueblo continúa quedando postrado en el desierto. Jesús declara aquí: yo soy la luz del mundo. Pero ese mismo que declaró: yo soy la luz del mundo, Él también declaró: ustedes son la luz del mundo. Si nosotros somos la luz del mundo ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar vista a los ciegos, de predicar el evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros muchas veces nos quedamos con tantas cosas entre nosotros, peleando de que tiene que ser así, tiene que ser así, no, de que tienen que tomarme en cuenta, no tomen en cuenta aquel, que porque este me vio mal, que porque este no me saludó, que porque este aquí. Y el pueblo continúa quedando postrado en el desierto allá afuera. Tenemos que despertar. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy para hacer que esa luz brille y que ellos puedan alabar a nuestro Dios, darle gloria a Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras obras, nuestras actitudes. Tenemos que dejarnos de esas cosas, iglesia. El tiempo es hoy, el tiempo pasa, el tiempo se va rápido. Hay que predicar el evangelio con denuedo, con valentía, porque las personas necesitan ver, y solo la palabra de Dios para quitar esa ceguera espiritual. Efesios 5 del 15 al 16. Por tanto, tener cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que predicar, anunciar. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el tiempo de arrepentirse es hoy. Es hoy. El Señor está siendo paciente con nosotros. Él es paciente. Pero también la Biblia nos dice que un día va a venir como ladrón en la noche. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos, donde no me va a dejar tiempo para nada. Entonces, ¿cuándo es el tiempo que yo debo aprovechar? Hoy. Hoy es el tiempo que yo debo aprovechar para arreglar esas áreas que yo necesito tratar. Dejar que el Señor me trate. Buscar ayuda, buscar a aquellas personas que a veces nos han ofrecido ayuda diciendo: ven, vamos a conversar sobre tu matrimonio, qué son las cosas que tú tienes que cambiar, qué son las cosas que tienen que cambiar en tu casa. Muchas veces vamos dejando eso para después lo hago, ya habrá tiempo, y el tiempo pasa.
Los niños crecen demasiado rápido. Mira, hoy yo me llevé muchas sorpresas. De repente yo sentí que alguien me abrazaba aquí. Yo vi el niñito de Michael y Disney. Wow, Jason está enorme como yo lo vi la última vez. Todos están creciendo rápido. Ya no se diga a los de Katy. Ya, a Kael ya lo tengo que saludar así. Crecen muy rápido. El tiempo de actuar, de presentar a nuestros hijos la palabra de Dios, de encauzarlos en los caminos de Él es hoy. Ellos crecen muy rápido y esa mentalidad, después ellos empiezan a sumergirse en las cosas del mundo y después se nos es muy difícil, porque después el trabajo es doble, es de quitar cosas e introducir cosas nuevas. Aprovechemos cuando sus mentes están limpias. Ese es el momento propicio de inculcar la palabra de Dios, aquella palabra que los va a hacer ellos cuando adultos estar enfocados en las cosas de arriba, en las cosas eternas, y no se van a ellos dejar seducir por las cosas de este mundo. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy de predicar el evangelio para que todos aquellos que son incrédulos puedan venir a los pies de Cristo. El tiempo es hoy, tiempo de arrepentimiento es hoy. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que modelar el evangelio, tenemos que hablar del evangelio, tenemos que anunciar a Cristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Es lo único que va a traer vista a los ciegos y nosotros necesitamos anunciarlo y predicarlo. Esa es la gran comisión. Y vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Esa es la misión, y la misión es para hoy. Es para hoy, iglesia. El tiempo se va muy rápido. Iglesia, hay tantas promesas en la Biblia. Y nosotros en esta oración que Moisés hizo, vemos que hay resultados cuando nosotros adquirimos una perspectiva eterna. Yo diría que esa oración yo la dividiría en 3 partes. Está la parte en que Moisés entiende quién es Dios, que habla de los atributos de Dios, habla de la grandeza de Dios. Después él viene y pide: ayúdanos a hacer ese cambio de mentalidad, enséñanos a contar nuestros días. Y después la tercera parte es cuando él ve las misericordias de Dios manifestándose en la vida de su pueblo. Las promesas siguen vivas, las promesas están allí. Tú puedes decir, puede ser que tú hayas fallado, que tú hayas dado la espalda al Señor, pero yo te digo, Dios continúa esperándote. Dios está ahí, Él es misericordioso y las promesas están vigentes. Continúan vigentes. Las promesas de Dios no tienen fecha de expiración. Continúan allí. Pero tú tienes que quererlas. Tú tienes que buscarlas. Tú tienes que renovar tu mente para poder alcanzar esas promesas que Dios tiene para ti y para tus hijos, para tu descendencia. Mira lo que dice el Salmos que leímos del versículo 13 al 17, dice así: oh Señor, vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien,
Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria y el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Hay resultados cuando nosotros hacemos ese cambio de mentalidad, iglesia, y los resultados están aquí. Primeramente, nosotros seremos saciados por el amor de Dios. ¿Qué significa ser saciado por el amor de Dios? El amor de Dios es aquel que me alimenta. Cuando Dios revela, tú eres mi amado, tú eres mi amada, todo cambia, iglesia. ¿Tú sabes que tú eres amado por Dios? ¿Tú tienes esa convicción? Cuando enfrentas aquellas cosas que te entristecen, que te angustian, cuando enfrentas temores internos, ¿tú te acuerdas que tú eres amado por Dios? Ahí es cuando el Señor nos sacia con su amor inagotable. Si tú no tienes esa convicción de ser amado del Señor, búscalo. Entra al lugar santísimo, busca su presencia, porque ahí es donde revela: tú eres mi amada, tú eres mi amado. Yo te compré, yo pagué un precio alto por ti, yo entregué a mi Hijo Jesús por ti, para darte una vida plena, una vida llena de abundancia, una vida llena de alegría, de prosperidad, llena de mi presencia. Es ahí donde nosotros recibimos la revelación del amor de Dios por nosotros. Recibiremos alegría. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Dios trae avivamiento cuando nosotros cambiamos esa manera de pensar. ¿Ustedes creen que las obras de Dios, aquel despliegue de poder que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, ustedes creen que Dios lo puede hacer de nuevo? Necesitamos creer en eso. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios va a traer avivamiento a la iglesia de Naples, a las casas de Naples. Él va a avivar su obra en medio de ustedes. Él va a volver a manifestarse con poder y gloria. Yo sé que ya lo ha hecho. Yo sé que si venimos aquí, damos oportunidad de testimonios, tendremos muchos. Pero Dios apenas está empezando. Él va a avivar su obra en estos tiempos. En estos tiempos vamos a ver su gloria. ¿Ustedes lo creen? Amén. Yo también lo creo. Cosa muy importante, podremos dejar un legado glorioso ¿a quién? A nuestros hijos. El mejor legado que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es la presencia de Dios. Que ellos conozcan a ese Dios vivo. Que lo conozcan, no solo de oír hablar, pero que ellos puedan decir: yo lo conozco, yo sé quién es, no porque me lo cuenta mi papá, mi mamá, no, porque yo lo veo. Yo lo conozco, yo sé quién es, yo he escuchado su voz, yo le he abierto mi corazón. Ese es el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Y eso lo hacemos solamente con un cambio de mentalidad, pudiendo concentrarnos en la promesa eterna y sembrar la eternidad en el corazón de ellos. Y una vez más, ¿cuándo es el tiempo de hacer eso? Hoy. ¿Por qué? Porque los días son breves. Es hoy. Y por último, vamos a recibir aprobación del Señor
y prosperidad. Prosperidad en todos los sentidos puede ser. Dios puede prosperarnos materialmente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero principalmente Él prospera tu alma. Él prospera tu forma de pensar. Él prospera tu corazón. Así tú puedes ser próspero en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, a cualquier hora. Tú eres próspero. ¿Por qué? Porque tú posees la fuente de todo, que es Dios. Por eso es que Él promete la prosperidad para todos. Y vamos a ser aprobados por Él. Vamos a ser aprobados, ¿por qué? Porque vamos a estar saciados de su presencia. Ahí se convierte en un placer para nosotros agradar a nuestro Dios. No lo hacemos a regañadientes. No es porque lo tengo que hacer, es porque me place. Es porque yo me gozo, es porque yo quiero hacerlo. Eso hace el Señor en nosotros con un cambio de mentalidad. Vamos a concluir, iglesia. Nosotros viviendo nuestras vidas con una perspectiva eterna y no aferrándonos a lo terrenal y pasajero, nos conducirá a actuar con sabiduría, agradando a Dios, confiando en sus promesas y manteniéndonos firmes en la esperanza viva. Hebreos 10 del 23 al 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en Dios, en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Esa es la palabra que el Señor entregó para mí y me pidió que viniera a entregar este día para ustedes. Yo quería orar. Vamos a ponernos de pie. Yo quería que ahí donde estamos cerremos nuestros ojos, bajemos nuestras cabezas en reverencia a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la que nos da guía, nos da dirección, nos da consuelo, nos da fuerza. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús de que esto que escuchamos hoy podamos guardarlo en nuestros corazones. Que eso pueda traer vida a mi vida. Te pedimos, Padre, enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a vivir enfocados en la eternidad, en una vida contigo eternamente, en tu presencia. Ayúdame, Padre, ayúdanos. Porque cuando estamos atribulados nos olvidamos de eso, Señor. Y nuestro hombre exterior se va desgastando, se cansa, se agobia. Socórrenos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Ven Espíritu Santo a traer consuelo, a traer fuerzas, a traer fe a nuestros corazones, a que podamos creer en tu palabra, que podamos creer en tus promesas, las promesas que tú tienes para tu pueblo, las promesas que tú tienes para nuestros hijos, las promesas que tú tienes para nuestra ciudad, para nuestra nación.
que podamos aferrarnos a la promesa. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque nos hemos enfocado en lo terrenal. Nos hemos enfocado en el aquí y en el ahora. Nos hemos preocupado más por las posesiones, por asegurarme de que nada me va a faltar aquí en la tierra, buscando y buscando sin descanso. Y nos hemos olvidado que tú eres la fuente, que tú eres la fuente de todo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestro punto de vista, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, de que retires de nuestros corazones todo temor. Aquel que está con miedo ahora de lo que va a pasar, que tiene incertidumbre, Padre, ven a traer convicción de tu amor y sácianos con tu amor inagotable, porque tú sabes los planes que tú tienes para nosotros son planes de paz y no de mal, y tú haces que todo coopere para el bien de todos aquellos que te aman y que fueron llamados según tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén, amén y amén.